Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este estudio, en este seminario bíblico que venimos desarrollando sobre las similitudes, las coherencias que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El día de hoy, conforme habíamos quedado, vamos a tratar de abordar o por lo menos de dar un inicio eh, claro de lo que es Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Reitero dos de las aclaraciones y de las propuestas que se han hecho anteriormente. La primera es la importancia de que ustedes hayan leído por lo menos el capítulo que vamos a abordar. En este caso sería el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y la segunda es el por qué día 2. Le reitero, esto es debido a que hay una íntima relación, hay una concatenación muy clara, tanto de conceptos bíblicos y teológicos como de conceptos históricos que hacen que sea importante abordar estos capítulos iniciales de Apocalipsis en parejas de capítulos. Listo. Así las cosas, el día de hoy arrancaremos a discernir un poco, a evaluar un poco todo lo que es Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Estos dos capítulos de Apocalipsis son absolutamente complementarios, aunque los enfoques que el autor, en este caso Juan, da a cada uno de ellos es un tanto diferente, como dirían los niños pequeños. Es lo mismo, pero distinto. ¿Cómo así? Vamos a ver. Resulta que en esta mezcla de Apocalipsis 4 y 5 se suscitan una serie de preguntas, de cuestionamientos que son muy densos, cada uno de ellos por aparte, pero cuando los juntamos empiezan a adquirir un sentido mayor, una fuerza, una claridad adicional. Y parecieran ser unos elementos aislados y no, la verdad es que todo esto va apuntado a lo mismo. Algunas de esas inquietudes, algunas de esas eh, facetas que se dejan ver allí, es que aquí aparecen, en Apocalipsis 4 y 5 aparecen los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces ya la cosa se empezó a poner buena. ¡Ay! Aparecen los cuatro jinetes de Apocalipsis. Aparece un león como si fuera un cordero. ¿Eh? Sí, un león como si fuera un cordero. Aparece una pregunta que es clara y contundente y aparece hacia final de Apocalipsis 4. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en estas? No es una pregunta de la política actual colombiana, no, es una pregunta de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo qué? Vamos a ver. Llega otra de esas facetas pesadas, densas, que pareciera no tener, pero que tiene todo. Y es que ese hasta cuándo va relacionado con el que a mayor tiempo transcurre, mucha mayor tribulación se genera. Entonces, ese hasta cuándo hace referencias hasta cuándo vamos a tener este tiempo, sabiendo que a mayor tiempo, mayor tribulación. Mm, Tremendo. Otra de esas preguntas, otro de esos planteamientos, de esas facetas, es que aparecen, además de los cuatro jinetes, aparecen cuatro ángeles. Cuatro ángeles. Y lo más impactante de estos cuatro ángeles es que tienen una comisión muy especial, y es que son cuatro ángeles para retener los cuatro vientos. ¿Ah? ¿Cuatro vientos? Sí, cuatro ángeles que retienen cuatro vientos. Entonces, fíjense cómo van suscitándose una cantidad de elementos que parecieran no tener ningún orden, ninguna coherencia. Ah, se me olvida. Otro de estos elementos es que aparece un ángel específico, un ángel que viene sellando.
a los hijos de Dios, unos sellos que los identifican, que hacen que no haya forma de falsificarlos, que haya una manera muy clara de identificar a los hijos de Dios. Todo esto aparece mezclado allí en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Y esto tiene una explicación muy clara. Ahora vamos a ver cómo todas estas cosas que parecieran dispersas y ambiguas se juntan en un solo elemento. Y es un solo elemento para Apocalipsis 4 y un solo elemento para Apocalipsis 5. No, pues que eran lo mismo. Sí, sí, son lo mismo, pero distinto. Ya vamos a ver, calmados, relajados, tranquilos, no se preocupen. Te repasemos estos elementos particulares entre Apocalipsis 4 y 5 que van resaltando. Primero, aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Segundo, aparece un león como un cordero. Tercero, ¿hasta cuándo? La pregunta. Cuarto, aparecen 4 ángeles que retienen los 4 vientos. Quinto, a mayor tiempo, mucha mayor tribulación. Y sexto, aparece un ángel que se encarga de sellar a los hijos de Dios. Y todo este proceso, que pareciera ser extraño uno al otro, se resumen de manera muy especial en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5. A pesar de que tienen enfoques distintos, son enfocados a lo mismo. Y dale con eso, ¿no? Cuando vamos a entender, ya lo voy a explicar. Relajado, Ramayama, despacio. Primero, en Apocalipsis 4, Juan está totalmente centrado, totalmente enfocado en el lugar santo. ¿Cómo que en el lugar santo? Sí, revise y verá. Allí es donde están las 7 iglesias, los 7 mensajes, los 7 sellos, las 7 trompetas, haciendo alusión ¿qué? Al lugar santo, al lugar santo. Y en una segunda parte, Juan, el mismo Juan, y esto va básicamente enfocado a Apocalipsis 5, va directamente enfocado al lugar santísimo. ¿Ve como si era lo mismo? Por un lado se enfoca al lugar santo y después pasa al lugar santísimo. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Ahora bien, en este capítulo 4 hay una tremendísima similitud desde todos los aspectos teológicos y del planteamiento de la profecía bíblica con Daniel 7. Les recomiendo, coja Daniel 7, coja Apocalipsis 4 y se fija a ver qué pasa. Listo, se fija a ver cómo encaja. En Apocalipsis 4 se enfoca en la figura de Dios en su trono. Dios en su trono. Allí con los 4 seres, con los 24 ancianos, con miriadas de ángeles, dice la palabra. ¿Con qué? Miriadas de miriadas. ¿Y eso qué es? Ay, no, qué poca cultura. Tranquilo, nada de nervios, que yo tampoco sabía que era una miriada. Una miriada hace referencia, espéreme, yo busco que yo apunté porque para mí era una palabra nueva también. Ay, ¿dónde la habré apuntado? Bueno, el caso es que una miriada es algo así como un millar de ángeles. Entonces, cuando la Biblia habla de miriadas, habla de millares de ángeles que estaban allí en la presencia del trono de Dios. Repasemos. Apocalipsis 4 se enfoca en el trono de Dios, que estaba con los 4 seres, los 24 ancianos y miriadas de ángeles. Ahí sí me encajó todo. Perfecto, maravilloso, lo tenemos claro. Listo. ¿Qué ocurre? Hay unos ciertos misterios, hay unas ciertas ambigüedades más bien respecto de esta parte de Apocalipsis 4. ¿Por qué? Porque no hay mucho detalle, no hay mucha especificación, no hay mucha claridad de quién eran esos 4 seres. Y más aún,
o menos aún, de quién eran los 24 ancianos. No dice. El punto es que sí dice que estaban en la presencia de Dios en su trono. Apocalipsis 4. ¿Y qué ocurre en Apocalipsis 5 respecto de lo que veníamos diciendo? Que ya todo este mensaje, toda esta información no es inherente a Dios y a su trono, sino que es orientada concreta y taxativamente a Cristo. Sí, a Cristo. Y Cristo no es Dios, pues sí, Juan 1:1. Jesucristo es Dios. Pero concretamente en Apocalipsis 4 se centra en la figura de Dios como Padre Celestial. Y en Apocalipsis 5 se centra en la obra de Jesucristo y de su condición como juez, como cordero, como sacrificio, como el esposo de la iglesia, y en algo muy especial. En Apocalipsis 5 Jesucristo se centra en los 7 sellos. Esos 7 sellos que nadie puede abrir, solo Jesucristo los puede abrir, allí es claro el Apocalipsis, tienen una trascendencia muy grande, porque se va destapando sello por sello y lo hace directo y concretamente Jesucristo. Y cada vez que se rompe o se abre un sello, algo ocurre para marcar los tiempos. Apocalipsis 5. ¿Se da cuenta? Un momento. Ahora sí. Entonces, estos 7 sellos que se reflejan en Apocalipsis 5 y que son una tremenda trascendencia de este mensaje que complementa, por supuesto, Apocalipsis 4, establece que mientras que Jesucristo está en este proceso de abrir los sellos, hay miriadas de ángeles alabando y adorando a Jesucristo. De hecho, la descripción que se hace en Apocalipsis 5 fue el punto de partida para que el compositor musical Federico Händel escribiera su obra magistral, el Mesías de Händel. Fue originado por la descripción que se hace en Apocalipsis 5 de esas alabanzas y de esas adoraciones que se le tenían a Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos rebobinando y vamos juntando toda esta serie de elementos. Les decía hace un momento que Apocalipsis 4, que se centra básicamente en la obra de Dios, en el trono de Dios, en los 4 seres, en los 24 ancianos, en los ángeles, etcétera, etcétera, tiene una tremenda compatibilidad con lo que está ocurriendo en Daniel 7. Una vez más, les reitero, les invito a que lean y comparen a ver qué ocurre en todo esto. Pero esa similitud entre Apocalipsis 4 y Daniel 7 va más allá de lo que aparece en Apocalipsis y de lo que aparece en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque si nos remontamos en el tiempo y empezamos a viajar a través del tiempo, encontramos que una situación muy similar se da en el texto de Isaías, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 5. Se hace una descripción muy similar, casi igual a este proceso de alabanza y de adoración a Jesucristo al momento de romper los sellos. Y no solo en Isaías, lo encontramos también en Miqueas, en el primer capítulo de Ezequiel, lo encontramos en la adoración de Esteban, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, lo encontramos en Pablo, lo encontramos regado por toda la Biblia.
en las epístolas paulinas, en Hechos de los Apóstoles, en Ezequiel, en Isaías, en Miqueas, en Daniel, en Apocalipsis. ¡Wow! O sea, la adoración y la alabanza a Dios son un tema importante para Dios. Se da a lo largo de toda la historia. Fíjense que estamos caminando desde Isaías, estamos llegando hasta las epístolas paulinas que están al final de la Biblia. Y toda esta adoración va enfocada a Cristo. Me estoy haciendo entender dónde todo esto se empaqueta en un solo elemento, porque era importante abordar Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 simultáneamente. Muy bien. Sobre los 24 ancianos que acompañan el trono de Dios, reitero, no hay mucha información. Perdón, no hay información, ni mucha ni poca. 24 ancianos, vaya uno a saber. Pero sobre los 4 seres, es un punto que se ha remembrado, se ha traído de la alabanza que se le daba a Jesucristo, y por eso hablábamos hace un momento de otros libros, Miqueas, Isaías, Esteban, en Hechos, etcétera, etcétera, porque hay una descripción muy similar a la cual Isaías hace una referencia importante en su libro. Hace una referencia muy clara a los 4 seres que estaban adorando permanentemente a Dios. Libro de Isaías. Entonces estos 4 seres de pronto sí tienen una referencia por allá atrás que no es explícita, no es clara, no dice los 4 seres que estaban en el cielo adorando el trono de Dios eran los mismos 4 seres que estaban en el libro. No, no dice eso. Pero la descripción que se hace de estos 4 seres en Apocalipsis 4 es muy similar, por no decirlo igual, a la que hace Isaías cuando describe estos 4 seres, le reitero, en el capítulo 6 del libro de Isaías. Después de toda esta introducción, después de todo este barrido general que hacemos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, empezamos a establecer una serie de elementos que son muy importantes. Lo primero es que si bien es cierto, Isaías, Apocalipsis y Daniel tienen una visión y describen esa visión de una manera especial y particular, la lingüística que utilizan, las figuras literarias que utilizan para referirse al mismo elemento descrito son tremendamente diferentes. Las visiones que tuvo cada uno de ellos, Pablo, Isaías, Daniel, Juan, eh, son muy distintas en su forma literaria, pero su trasfondo teológico y espiritual es exactamente el mismo. ¿Ven el tema de la coherencia de la Biblia? Es lo mismo, es exactamente igual. Y allí en Isaías, creo que es en Isaías 14, se tiene una acotación muy especial, se tiene una acotación muy, muy espiritual, muy puntual, muy incisiva, y es que deja entrever que Satanás era uno de esos 4 seres que estaban en adoración. Sí, señor. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Este elemento que les estoy planteando de Isaías 14 ha generado unas tremendas discrepancias desde el punto de vista teológico. Porque si bien hay algunos que establecen precisamente eso que les acabo de mencionar y que para mí es válido, es mi corriente, de que uno de esos 4 seres era Satanás que cae, que es rechazado de la gloria. Otras corrientes establecen que esta descripción que se hace de este ser que cae hace referencia es al rey de Babilonia.
Yo no sé. Lo que sí sé es que ninguno de estos aspectos quita la importancia, la trascendencia de la obra de Dios y de la obra de Jesucristo. ¿Me hago entender? Sea que Satanás hubiera sido uno de estos cuatro seres o no lo hubiera sido, la existencia, la obra de Satanás es cierta, ocurre, está, y la obra de Dios y la obra de Jesucristo en la cruz ocurre, es cierta y está. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen estas dos corrientes. Uno de esos cuatro seres era Satanás, de acuerdo a la descripción que hace Isaías 14, ¿sí? Pero no vamos a entrar ni vamos a discernir, no nos vamos a agarrar del pelo, no vamos a quedarnos eternamente bien. ¿Sería uno de los cuatro seres o no? ¿Vos qué pensás? ¿No? ¿Ah? Pues, ¿y qué dice el libro gordo de Petete de eso? ¿Era o no era? Pues, no sé. Para mí, la descripción que hace Isaías 14 corresponde y encaja claramente desde el punto de vista teológico con que uno de esos cuatro seres que estaban en alabanza era Satanás, punto. Cada uno con sus cada una. Lo que piense, listo, hágale. Le recomiendo cualquier cosa que vaya a pensar o que vaya a decir, por favor, susténtela en la Biblia. No diga, es que a mí me parece. Ah, no, es que yo sabía. Pues es que. No, no, no. Usted no sabía y a usted no le parece. La Biblia dice que, y parado ahí en que la Biblia dice, usted piensa que. Parado en lo que la Biblia dice y establece, a usted le parece que. Es diferente. ¿Listo? Entonces, allí hay un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque se da explicación de alguna manera a la aparición en la historia, en el escenario teológico de Satanás, que concuerda con esos cuatro seres. Y los 24 ancianos, no sé, pues la Biblia no dice nada, los 24, ¿y yo qué hago? Pues si no dice nada, entonces yo qué me voy a poner a imaginar quién era. Hombre, que eran Isaías, que era Moisés, que era, no sé, no tengo la menor idea. Como dicen algunos paisas, NPI, no poseo información, no poseo información, no lo sé, ¿ok? Habrá que estudiar más, sí es probable que la Biblia diga por allá, los 24 ancianos eran, pero no lo sé, pues yo no lo he encontrado, ¿sí? Y hasta donde he estudiado no hay ninguna referencia a ellos. Entonces, cuando habla, ya encontré la definición de miríades. Miríades, las miríades de ángeles hacen referencia a que una miríade es 10.000, no son millares, son 10.000, perdón por mi equivocación. Miríades son 10.000. Entonces, cuando habla de miríades, habla de 10.000 de 10 milésimas o 10 millonésimas, pues, miríades. Miríades es referente de 10.000, búsquelo allí. Pues yo buscaría un libro de matemática, me imagino que ustedes buscarán a Google, hágale, estamos en un país libre, hágale. Eh, Estas miríades de ángeles les decía que hay una referencia que se repiten en varias citas bíblicas, incluso en una de las epístolas paulinas, concretamente en Hebreos 1:7, se da esta descripción de las miríades. Recuerde que el libro o la epístola de Pablo a los hebreos es una de esas epístolas paulinas. Búsquelo allí, por favor, Hebreos 1:7 y búsquelo también en Apocalipsis 4:5, en Apocalipsis 6:1, etcétera. Hay mucho referente frente a este tema de estos ángeles que acompañaban el trono de Dios. Listo. Hay un elemento muy importante y que está resaltado y escrito allí en Apocalipsis, y es la función, además de la adoración permanente a Jesucristo y a Dios y del acompañamiento exaltando la obra de Jesucristo, hay un elemento importante que está allí escrito en la Biblia respecto de estos ángeles, de estas miríadas de ángeles.
y es que estos ángeles estaban permanentemente orando por los hijos de Dios, intercediendo en ese momento histórico por los hijos de Dios, llevando, llevando el mensaje, transportando la necesidad de los hijos de Dios ante Dios. Ay, ya le metió angelología a las cosas. No, ninguna angelología, eso está escrito en la Biblia. ¿Cuál es su problema? Eso está ahí en la Biblia escrito. Léalo, por favor. Apocalipsis 4. Uy, qué cosa. Listo. Y esta misma oración que hacen los ángeles llevada ante Dios no es exclusivamente de Apocalipsis 4. Le tengo un dato. Eso está regado por toda la Biblia. Una cosa es que los ángeles lleven el mensaje a Dios y otra cosa totalmente distinta es orar a los ángeles. No podemos confundir Alberto Lleras Camargo con qué amargo que te pelleras, Alberto. Ojo, no podemos confundir la misión de los ángeles que llevar nuestra petición ante Dios a orar a los ángeles. Son dos cosas distintas, por favor. Usted no le ora sino a Dios. Y ora a Dios en el nombre de Jesucristo. Y obra a Dios en el nombre de Jesucristo en virtud del Espíritu Santo, de que usted tiene el Espíritu Santo. No hay más. No hay más. Bíblicamente así está establecido. Pero les decía que este servicio de mensajería, por llamarlo de alguna manera, que tenían los ángeles ante Dios, lo encontramos y les pido perdón por leer, son demasiadas citas, pero yo tomé nota aquí de ellas. Lo encontramos en Génesis 28:12, lo encontramos en 1 Reyes 19:5, lo encontramos en 2 Reyes 19:35, en Daniel 6:23, lo encontramos en Lucas 1:13, en Lucas 2:13, en Mateo 4:12, en Mateo 28:2, en Hechos de los Apóstoles 5:19, en Hechos 27:23, y como estas hay muchas más citas. Y están totalmente regadas, atomizadas por toda la Biblia. Hay un tema muy interesante y es el león como cordero. Le mencioné por allá una de esas 6 facetas que había, y resulta que es que el león era el símbolo de la tribu de Judá. El león representaba a la tribu de Judá. Y esto lo encontramos allí en Génesis 9, perdón, Génesis 49:9. A veces se me escapa me falla la memoria y a veces no alcanzo a leer bien. Esa descripción del león como representación de la tribu de Judá lo encontramos en Génesis 49:9. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque con esto vamos a entender, si el Señor no lo permite en las próximas reuniones, ese león como cordero. Fundamental. Y tenemos claramente que el líder de la tribu de Judá, una de las personas más relevantes de la tribu de Judá, era David, el rey David. Y asimismo tenemos el planteamiento de que Jesucristo es descendiente de David, que a su vez era hijo de Maús, que a su vez era director de la tribu de Judá, que tenía como representación al león. Ah, ¿la vio? ¿La vio? León como cordero. No, ya con esto ya. Pues, no, no se sigue más. ¿Vio la importancia? ¿Vio cómo todo esto va encajando de una manera extraordinaria? ¿Lo vio? Maravilloso.
Ese proceso se refleja en la obra de Jesucristo. Dios hablando de tú a tú con el ser humano. Dios no vuelve a hablar de tú a tú, habla a través de las cosas, del viento, del fuego, de la zarza, etcétera, etcétera. Y Dios guarda silencio durante 400 años. No vuelve a hablar con el hombre, guarda silencio. Nada, aparece Jesucristo. Jesucristo da la vida, da su integridad física por el perdón de los pecados de aquellos que lo reconocen y lo aceptan. Jesucristo resucita, nos deja el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre os enviará el Paráclito. A todos aquellos que lo reciban, les será dada vida eterna. Aquí vamos a parar. Y paramos con una conclusión contundente, o sea, escalofriante, como diría alguien. Mira, 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 mira. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar, si el Señor nos lo permite, el sábado próximo siguiente a discernir, a entender esta conclusión maravillosa a la que llegamos hoy. Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Y todo esto lo vamos a envolver en función de lo que era la figura del tabernáculo, que aún hoy en día se sigue aplicando en el ser de Jesucristo. Vamos a verlo, vamos a avanzar un poco frente a toda esta temática. Vamos a hablar un poco del lugar santo, del lugar santísimo, para poder entender, si el Señor así nos lo permite, todo lo que es Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y por qué se centraba Apocalipsis 4 en el lugar santo y Apocalipsis 5 en la obra de Jesucristo. No siendo más, pero tampoco menos. El Señor les guarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes. No olvide escuchar, ver el video. Si le gusta, dice que le gusta. Si no le gusta, no tiene problema. Diga que no le gusta. Crezcamos a la luz de la palabra.